Bien, a ver, esperemos que se vayan conectando. Por favor, ya habiendo visto y habiendo reforzado toda la parte teórica, chicos, de verdad creo que nos ha ido muy bien en el tema del avance de la parte teórica. Las últimas clases las hemos ido reforzando, ¿no? Ya llegar a la parte práctica, llamemos así, para que ustedes puedan conocer cómo se hace, ¿no? Cómo se presenta. Entonces es bueno que pregunten ahora. Ahora es mejor equivocarnos acá y evitar equivocarnos lo menos posible afuera. Que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. No se asusten, no se frustren, es la palabra. Todos hemos aprendido de los errores, es lo mejor muchas veces, pero mientras nuestra base teórica sea la más sólida posible, entonces hay menos probabilidad de equivocarse. Siempre consulten su código civil ante cualquier duda. El procesal civil, tienen que tener a la mano la ley del notariado y todo lo demás. ¿Listo? No hay por qué tener miedo. Doctor, tengo una Adelante. duda. Adelante. En el caso de sucesiones, vimos al principio una parte cuando el causante, antes de fallecer, les da en vendido a sus hijos, ¿Ya? ¿no? Uh-huh. En el caso de que esto hubiera pasado y al registrar las huellas o la firma en el notario, Sí, no es legible y no existe testigo alguno aparte de eso. ya. ¿Este documento que está en vendido queda como nulo? No, no, porque habría que ver, esto generalmente ocurre cuando he hecho eso, esa clase de documentos, eh, han pasado por la notaría. No se olviden que estas minutas se guardan en el libro de minutas. De esta minuta nace un protocolo, se guarda en el libro de protocolos y finalmente les entregan las escrituras, la escritura pública, que se guardan también en el libro de escrituras públicas, ¿no? Tienen 3 registros. ¿Qué ocurre cuando he perdido mi título de propiedad, el original que me entregaron? Se ha ajado, se ha quemado o algo. Necesito sacar un segundo testimonio. ¿Dónde debo recurrir? A la notaría donde se ha expedido el documento. Resulta que cuando hago mi solicitud de segundo testimonio, ¿no? De segundo testimonio, el notario observa que puede no ser el notario que aquella vez protocolizó. Ustedes saben que hay rotación de notarios, convocatorias, y dice: no le puedo extender el segundo testimonio porque no es legible la firma, no está claro esto, o no hay la firma del notario en el protocolo, que es usual. El notario de ese entonces no ha firmado esto, entonces en estas condiciones no le puedo entregar. ¿Ya? ¿Qué hago? Necesito el documento, soy el titular. La nueva ley de notariado y el Código Civil, además, en el 5º libro, dispone cuáles son los pasos que se pueden y se deben hacer para reponer una escritura pública, para subsanar una escritura pública, o en su caso, por extravío, reemplazar una escritura pública, ¿no? Independientemente. Entonces, eso es lo que debo hacer para corregir eso, que de pronto no fue un error mío, ¿no? No fue un error de ninguna de las partes, de pronto algún error del notario en su momento, que se ha dado mucho. Hay procesitos, hay clases de trámites para poder hacer aquello en la vía directa con el notario. Ahora, más que todo, pasa por la Dirección Departamental de Notariado. Si alguien quisiera aprovecharse de esa observación, de esa vicisitud, como decía Sandra, podría declararse nulo ese documento, tendría que iniciar una demanda judicial de nulidad de escritura pública de transferencia.
Si esa demanda prosperara y se estableciera que hubo irregularidades al momento de firmar esa escritura, esa transferencia en vendido, que generó una firma dudosa, borrosa o no coincidente con la que tenía el vendedor o propietario, entonces sí podría cancelarse declarándosela nula, pero tiene que pasar por un proceso judicial de nulidad. ¿Ya? Doctor, y en el caso donde las personas sean que no sepan escribir ni leer, Ajá. es necesario la presencia de 3 testigos, uno a ruego y dos a petición, Necesariamente. creo. Sí, Y si no existieran estos testigos, doctor, es causal de nulidad. o Pero sea, hacia la primera. sí, pero previo proceso judicial. Si ustedes se toparan con un caso en el que no habría, ojo, que es una formalidad, es una exigencia, ¿cierto? Que los notarios tienen que prever. Imagínense una omisión de aquellas, lógicamente vicia de nulidad. ¿Por qué? Porque estaría denotando la falta de consentimiento expreso en el documento. Porque si la persona no sabe firmar y todo lo demás, claro que se va a recurrir a testigos de ruego. Y si no hubiera la firma de esos testigos, no está acreditado uno de los requisitos del contrato, que es el consentimiento. ¿Cierto? Doctor, Adelante. y la misma persona que está siendo beneficiada con este documento en vendido de los bienes no Sí. puede ser el mismo testigo a ruego, ¿no? No, no puede. No puede porque él tiene otra calidad en el contrato. Esas son observaciones muy buenas, chicos, y tienen que tomarlas en cuenta. No se Doctor, olviden nunca. Sí, adelante. perdón que le corte, te sigo teniendo dudas. Cuando los notarios hacen, por así decirlo, un mal trabajo en tomar huellas, doctor, Sí. y al pasar el tiempo no se pueden leer las mismas por haber tomado mal las huellas dactilares, ¿qué sanciones tendrían los notarios o qué se puede hacer? Eh, la nueva ley del notariado más su decreto supremo reglamentario establece un catálogo de faltas graves, faltas leves y faltas levísimas en el ejercicio de la función notarial, ¿ya? Y dependiendo del acto en el que han intervenido, porque no es lo mismo, digamos, que intervengan en un documento de transferencia de inmueble que intervengan en una declaración voluntaria notarial, ¿no ve? No tiene la misma connotación. Dependiendo del perjuicio que han generado o del daño que han causado, se los puede procesar disciplinariamente, pueden perder la notaría. Ojo que los notarios brindan una garantía real, ¿cierto? Por un alto monto. Entonces, de suscitarse daños o perjuicios la parte perjudicada, aparte les mete un proceso que lo tendrían que solventar con esa garantía, fuera de que pierden la función notarial, pasibles de suscitarse o de existir elementos que se adecúan a un tipo penal, de ser procesados también penalmente. Por eso es que si alguna vez ustedes ya han asistido a las notarías, hay muchas de ellas que toman especiales recaudos, especiales, a ver, firme, no está mal, tiene que firmar como su carnet, ¿sí o no? Ojo, que ahora las notarías también han sido instruidas para tener cámaras, ¿cierto? Tienen que tener pruebas respaldatorias de todos los actos. Están cuidando mucho el famoso, el principio de unidad de acto. Todas las partes que figuran en un documento que se va a notariar, cualquiera sea el trámite, deben estar presentes en un solo acto para firmar. Antes, hasta por favor, ¿no? Un favor, doctor, van a venir a firmar, pero no pueden estar a la misma hora. Uno que venga y lo deje firmado y mañana viene el otro. Allá no hay problema, que pase, ¿cierto? Así es. Ahora no. Ahora una gran mayoría exigen que en un solo momento, en un solo día y en la hora prevista, pasen todas las partes inherentes al contrato y puedan firmar. Porque hay procesos que les han metido a los notarios, procesos penales, los interesados, las partes que han suscrito algún documento y todo lo demás.
Eso es común. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Nadie. Pregunten lo que ustedes crean conveniente. Bien. Entonces, las generales, decíamos, deben ser copiadas literalmente de la cédula de identidad. Deben verificar ustedes que la cédula, no se olviden que este primer documento lo van a elaborar ustedes, ¿cierto? Por tanto, deben verificar la documentación que se ponga a su consideración y además verificar si está vigente, ¿no? Está vigente, porque si no está vigente, imagínense, ustedes hacen el documento bonito, bien, váyanse a la notaría y el notario les devuelve, les dice, no puedo hacer esto, doctor, porque está vencido el carnet de una de las partes. Entonces, hasta esos pequeños detalles hay que cuidar. No olvidando ahora, chicos, que los notarios en documentos que van a pasar por sus manos, vienen a constituirse como filtros de los trabajos que hacemos los abogados. O sea que tienen, no llamemos la potestad, pero pueden observar y pedir que se corrija, que se aclare. Algunos lo hacen. Los primeros meses del cambio de normas, los notarios estaban como mi secretario, digamos, que revisa todo, ¿no? Ortografía, puntuación. Ahora más o menos ha bajado, pero tienen que tener ese cuidado. No se olviden que cliente bien atendido, el cliente les va a hacer la publicidad a ustedes y de esa manera van a lograr tener una cartera de clientes exclusivos, ¿no ve? Esos clientes van a llamar a muchos más clientes. O sea que el trabajo tiene que ser pulcro y lo mejor posible. Nos vamos a equivocar, reitero, lo vamos a hacer, que no sea motivo de frustración y, no puedo, no, no hay eso. No hay eso. No se olviden que el abogado es uno de los profesionales más inteligentes. Condición de heredera. Acá debo poner que en calidad de esposa supérstite, ¿qué quiere decir supérstite? Rapidito, ¿quién me dice? Cónyuge o esposa supérstite, ¿qué quiere decir? Nadie. No hagan que me frustre. ¿Qué quiere decir supérstite? Sobreviviente, doctor. Muy bien, muy bien. Es el cónyuge o la cónyuge que sobrevive al fallecido. ¿No ve? En la calidad de esposa supérstite, exteriorizando mi consentimiento expreso, solicito a usted se sirva a tramitar la sucesión voluntaria notarial y consiguiente aceptación de herencia pura y simple de quien fuera mi esposo, Perico, Guamans, lo que sea. Mayor de edad, hábil por ley. Ojo, aquí ya no le pongo, ¿cierto? Si se fijan, ningún otro dato más. ¿Por qué no le pongo? Casado, soltero, ocupación ingeniero. ¿Por qué no le pongo, chicos? ¿Por qué me limito al nombre y a su carnet de identidad? Porque todo eso ya está nombrado, doctora Rivita. No, pero es del fallecido. Este es de la persona que está solicitando la declaratoria o la aceptación. Dice, de quien fuera mi esposo, tal señor, mayor de edad, hábil por ley, con carnet número tantos. Hasta ahí. Ya no le pongo los demás, las demás generales. ¿Por qué? Porque ya ha fallecido. Exactamente. Porque finalizó la personalidad de esta persona. Le pongo estos datos porque son importantes para el trámite, ¿cierto? ¿Quién falleció el 15 de julio del 2020 en esta ciudad, siendo por tanto competente su autoridad para conocer y resolver la solicitud respectiva? ¿No ve? Le estoy diciendo, usted tiene jurisdicción y competencia. 1.2. Por consiguiente, de la documentación acompañada, se evidencia que soy esposa de Perico Guamán con las generales antes descritas. 1.3. Al amparo de la Ley 483, que en su artículo 92, inciso E, y artículo 109 de su reglamento, así como los artículos 1000, 1001, 1007, 1008 y la del Código Civil, solicito se emite escritura de sucesión voluntaria notarial de aceptación de herencia pura y simple a la muerte de Perico Guamán a favor de Guamán viuda de, ¿no ve? En calidad de esposa del causante. Domicilio para conocimiento notarial.
Se tiene como domicilio para el conocimiento notarial de la presente solicitud el previsto en esta ciudad de Cochabamba, siendo la oficina de su autoridad notarial la indicada para el conocimiento del presente trámite. Por otro lado, acompaño a mi solicitud los siguientes documentos. Ojo, copia de cédula de identidad de mi persona, de la que está solicitando, copia de cédula de identidad del causante, del que ha fallecido, certificado, en este caso la esposa se está declarando o está aceptando la herencia, certificado original de matrimonio de Perico Guamán y Yola, qué sé yo, certificado original de defunción de Perico Guamán, acaecido el 15 de julio. Antes acá poníamos la certificación de descendencia que nos daba la Corte, ¿no? Del Ceresi. Los notarios han pedido que ya no van, lo van a conocer, lo van a saber, pero no van a consignar dentro de la documentación. ¿Por qué? Porque se ha denotado bastantes homónimos. Resulta que este señor con su esposa tuvieron 3 hijos, pero van y sacan el certificado de descendencia y salen 6 hijos. Y abajito el Ceresi dice, como quien dice, no asustarse porque pueden haber homónimos, ¿cierto? Entonces se presentaba algún problema en derechos reales y decían, no, pues pero aquí 3 se están declarando y aquí hay otros 3, entonces hay que salvar el derecho de esos 3. Y era homónimos y no se sabía quién era la mamá. Inclusive el papá era de otro nombre, pero el apellido el mismo, o sea, se han presentado esos casos. Actualmente les estoy hablando, ¿ya? Actualmente. Bien, esa sería la documentación necesaria que la esposa, solo la esposa se está declarando heredera. ¿Ya? Solo la esposa. Doctor, Sí, antiguamente creo que existían unos cuadernitos de registro de los hijos. claro, claro. ¿Eso también se puede presentar? Se puede siempre y cuando te pide el notario. La libreta de familia me estás hablando. Sí, exactamente. Exacto. Sí, pero no están pidiendo. No están pidiendo. Y les voy a explicar más abajo por qué. Por otro lado, chicos, conforme dice la norma, cuando yo acudo a la vía notarial, no debo haber acudido a una vía judicial, ¿cierto? Porque si primero me he ido a una vía judicial, listo, me he bloqueado la puerta de la vía notarial, ¿no? Eso lo debo establecer. Declaro que de mi parte no existe documento judicial con respecto de la presente petición de sucesión intestada, es decir, no hay testamento. Asimismo, la presente solicitud constituye expresa aceptación de herencia pura y simple conforme establece el artículo 96 y siguientes de la Ley del Notariado, artículo 1025 y 1030 del Código Civil. Por otro lado, aclaro que no existe testamento alguno que el causante haya podido dejar, porque si hay testamento, ¿procedería una aceptación de herencia pura y simple o primero tuviera que conocerse el contenido del testamento? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su pregunta, doctor? Si hubiera testamento, ¿primero tuviera que conocerse el contenido del testamento o tendría que hacerse la aceptación pura y simple? Primero se conoce el contenido del testamento. Claro, porque estaríamos frente a una sucesión testamentaria. Y este trámite que estamos viendo en el formato de este memorial, pregunto, ¿es parte de la sucesión legal o es parte de una sucesión testamentaria? Sucesión legal. ¿Qué dicen los demás? ¿Sucesión legal o sucesión testamentaria, chicos? Doctor Balda, está muy calladito. ¿Qué dice? ¿La práctica que estamos viendo ahora es parte de la sucesión legal o la sucesión testamentaria? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? Buenas. Buen día. Eh, Testamentaria, doctor. ¿Será? Porque aquí dice, por otro lado, aclaro que no existe testamento alguno que el causante haya podido dejar.
¿Será testamentaria o será sucesión legal? Sucesión legal, Si no, doctor. si no ha dejado testamento, yo creo entonces, doctor, que es sucesión legal. Sucesión legal. Este trámite que estamos viendo, el memorial que estamos viendo, que es parte de un trámite en la vía voluntaria notarial, es parte de la sucesión legal. Por eso en una de las cláusulas tenemos que establecer que no hay ningún trámite pendiente en la vía judicial y menos ha dejado el causante un testamento. ¿Listo? Ojo. Y aquí se aclara la modalidad en la que vamos a recibir la herencia, sucesión a título universal, sucesión a título particular. No olvidemos que la sucesión a título particular es parte de la sucesión testamentaria, porque el testador especifica qué bienes va a dejar a cada hijo, ¿sí o no? Entonces, frente a una sucesión legal, lo mejor que podemos hacer es hacerlo en la modalidad de título universal. Anteriormente, a pretexto de una modalidad a título universal, poníamos acá en este capítulo, no obstante que la presente solicitud y trámite es inherente al proceso sucesorio de aceptación pura y simple, a los fines de inscribir bienes sujetos a registro, nos permitimos detallar los mismos, 2 puntos, y poníamos inmueble ubicada en la zona de Pacata Alta, calle 7, número 501, registrado bajo derechos reales, bajo matrícula tantos. Lote de terreno en la zona de Huayllani, localidad Sacaba, registrada en derechos reales tantos. Vehículo, marca tantos, placa tantos, así, detallábamos. Se hacía la declaratoria, la aceptación de herencia, salía la escritura pública y resulta que, pucha, el papá había tenido una cuenta en el Banco Unión. Ahora, ¿qué hacemos? No está en la declaratoria de herederos ese bien. Teníamos que tramitar una declaratoria complementaria, ¿cierto? Para no tropezar con, se equivocaban en un numerito de la matrícula, número 30.1.102, tan. No se olviden que la matrícula de derechos reales debe tener ¿cuántos dígitos? 14. ¿Cuántos, Sandra? 14, doctor. ¿Quieres apostar tu nota del examen final? Sí, ¿Sí? Si te no has sé. Ah, ya equivocado, me he hecho dudar. prueba. ¿Cuántos tiene que tener, chicos? ¿Cuántos? Eso lo hemos aprendido en Derecho Civil 2. 13, doctor, 13. 13. 13 13. dígitos, ni menos ni más. A veces, Exacto, doctor. por el taipeo, menos un numerito, derechos ya se observa y tienen que rehacer. Entonces, a mérito de aquello, como la ley me permite hacer una sucesión a título universal, ¿qué quiere decir? Sobre todos los bienes que pudieran estar registrados a nombre del causante, es mejor hacerlo así. Declaro que la presente sucesión es a título universal conforme a las previsiones del artículo 1030 del Código Civil. Por tanto, asumo la titularidad de todos los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro, cuentas bancarias, títulos, valores, bonos, líneas telefónicas y cuanto bien o bienes existan y hayan pertenecido en vida al causante. Este documento de declaratoria o aceptación de herencia protocolizado y entregado a ustedes, chicos, les va a servir para poder registrar su transmisión de titularidad sobre cualquier bien que exista o se enteren después que existía. Resulta que mi papá había sido socio de Cobose, yo nunca sabía, tiene su cartón de aportación y les habían sabido pagar los dividendos cada fin de año. ¿Me sirve esa declaratoria una vez protocolizada o aceptación de herencia o no me sirve? Hecha así a título universal. ¿Puedo presentarme con este documento que el notario me entregue y pedir que me paguen a mí porque soy el heredero o no? ¿Qué dicen? Si es a título universal. ¿Qué dicen, chicos? ¿Me sirve o no me sirve? Doctor, ¿cuál fue su pregunta?
Me escucho entrecortado, por favor. Resulta que he hecho mi declaratorio, mi aceptación de herencia a título universal. Esto quiere decir sobre todos los bienes que existiera registrado a nombre del causante. He registrado los inmuebles, he registrado la línea telefónica, la cuenta bancaria la he cambiado, la he cesado, el vehículo también. Y despuesito me entero que mi papá había sido socio de Cobose y que a los socios les pagan cada fin de año los dividendos. ¿Me sirve ese documento o no me sirve? Sí y no. A ver, ¿por qué sí? Sí, porque la mayor parte está ahí, pero como se ha olvidado de una cosa, entonces puede ser que ya no surte efectos o solo de lo que ya ha nombrado. Pero como usted ha mencionado, podría existir un tercer efecto, otro documento complementario al que ya tiene. ¿Y qué sería lo mejor? ¿Basarse en un solo documento o hacer uno complementario? Lo adecuado y lo mejor sería hacer un solo documento, ¿no? Exactamente. Claro que este le sirve, ¿por qué? Porque está bajo la modalidad de título universal, es decir, sobre todos los bienes que pudiera haber tenido en vida el causante. Por eso elegimos que utilizar esta modalidad a título universal y ponemos, ¿no? Asumo la titularidad de todos los bienes inmuebles sujetos a registro, cuentas bancarias, títulos, valores, bonos, líneas telefónicas y cuanto bien o bienes existan y hayan pertenecido en vida al causante. Listo, no necesito detallarlos. Doctor, Y como me he enterado que en Cobose había sido socio mi papi fallecido, voy con esta declaratoria y digo, soy heredero de tal persona, quiero que por favor dejar esta copia legalizada y se me tenga como socio en lugar de mi papá. Surte efecto, es a título universal, sobre todos los bienes que pudieran haber estado a nombre del causante. ¿Ya? Que alguien me decía algo. en ese caso, doctor, ya no se necesita un documento Ya complementario, no, porque ya ya no. hace referencia. Ya Ya. no. ¿Cuándo necesitarían un documento complementario? Cuando ustedes, a petición de su cliente, hacen la sucesión a título particular, especificando qué bienes van a heredar. ¿No ve? Mi papá tenía una casa, un departamento, un lote con sus matrículas, sus datos, 2 autos, línea telefónica, cuenta bancaria en el Banco Unión, BNB, qué sé yo. Pero después se enteran que era socio de Cobose. A título particular que lo tenga el documento, lógico, son herederos, van a cambiar el nombre en todos los bienes que tuviera, pero les van a observar en Cobose, pero aquí no está Cobose y esto es a título particular. Aquí está especificando qué bienes va a heredar y aquí no está. Ahí sí van a necesitar. Por eso, para evitar eso, es mejor hacerlo a título universal. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Está bien, doctor. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Ahora bien, la ley exige, el anterior procedimiento civil lo exigía, el nuevo lo exige, la ley del notariado también. Debemos mencionar si conocemos o sabemos de la existencia de otros coherederos. Por eso este acápite. Finalmente, reiterando mi solicitud de que su autoridad emita la escritura respectiva, manifiesto conocer la existencia de otros coherederos que son nuestros hijos, tales, quienes ejercerán su derecho de aceptar o en su caso repudiar o renunciar a la herencia del causante. Sin embargo, su autoridad dispondrá se salve derechos sucesorios de otras personas que tuvieran igual o mejor derecho. Solicitando en consecuencia, se me extiende el testimonio respectivo en un ejemplar original y las copias legalizadas a solicitarlas, en estricto cumplimiento de las formalidades de ley, adjunto la documentación señalada y descrita, providencias en secretaría de su digno despacho y la fecha. Listo. Estos son los datos que debe contener ahora una solicitud en la vía notarial. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa, pero si quiero renunciar? Antes, chicos, hasta hace poco les decía, la renuncia la hacíamos en este formato. Esta es una minuta, ¿ya? Buscando que el notario lo protocolice.
Señor notario de fe pública, entre los registros de escritura, sírvase insertar una renuncia expresa a la herencia, los datos de las partes que debían de solicitar, que estaban solicitando, la misma documentación, ojo, certificado de función del papá, descendencia, aquí sí les piden, nacimientos de cada uno de los que están renunciando para acreditar la filiación paterna, fotocopias de cédulas de identidad. Segunda de la renuncia expresa a la herencia, y decíamos, renunciamos a la herencia en nuestra condición de hijos, herederos de nuestro fallecido padre, y la aceptación, la cláusula de aceptación del documento y las firmas. A esto me refería cuando hace un momento, hace poquito, los notarios uniforman criterio y dicen, no, no podemos conocer esto como minuta, no las tienen que presentar también como solicitud. Igualito que el otro memorial de aceptación, pero aquí va a cambiar. Solicitan trámite notarial de renuncia a la herencia. Las generales de ley de quienes están renunciando, lo mismo, domicilio notarial en el que se va a hacer, los documentos que se van a acompañar, la renuncia expresa a la herencia, declaramos renunciar, ¿no? Y listo. Así cortito. Este documento de renuncia, chicos, protocolizado también esta solicitud, se va a registrar en derechos reales, así como la aceptación de herencia. ¿Listo? Solo cambia el tenor de aceptación por renuncia. Bien, eso ante notaría de fe pública. Esto ya no se usa. En minuta de renuncia ya no. Ya no están aceptando los notarios. Pero ¿cómo presento ahora? Esto se había bajado. ¿Cómo presento ante el juez en la vía judicial? Resulta que tengo hermanitos menores de edad o hijos menores de edad del cónyuge supérstite. Fíjense, ¿qué cambia? La autoridad a la que me estoy dirigiendo, señor juez público o juzgado público de turno en lo civil y comercial de la capital, solicita aceptación de herencia y o declaratoria de herederos ab intestato, le estoy diciendo sucesión legal. Los datos de ley, ¿ya? Los datos de ley, en condición de madre de mis hijos menores tales, la documentación va a ser la misma que presentan al notario. Durante la vigencia de nuestro matrimonio procreamos a 5 hijos que responden a los nombres de tales. Al fallecimiento de mi esposo tal, certificado de defunción, la escritura de aceptación de herencia que ya han hecho los que son hijos mayores de edad ante notaría, porque le tengo que avisar que ya he hecho, y por lo expuesto siendo menores de edad, aún menores de edad, su autoridad es la competente para determinar la aceptación de herencia y en su caso declarar los herederos ab intestatus a la sucesión hereditaria de su fallecido padre, son legítimos herederos ab intestato dispuesto por los artículos tantos. Se sirva declarar entonces trámites procedimentales, herederos forzosos a tales y tales. Otro sí es la documentación, los testimonios, el domicilio procesal y todo lo demás. ¿Cierto? Así es como se hace, jóvenes. Doctor, Y adelante. pero en el caso de menores de edad que nos acaba de mostrar, creo que no hace mención a que el mismo debe ser aceptado bajo beneficio de inventario. Ah, ¿saben por qué? Porque hay que determinar los bienes que van a heredar. No se olviden que los menores no se hacen cargo de las deudas. Primero. Segundo, bueno, no es secreto, se los voy a decir. Lo hacemos por estrategia. Yo espero de este memorial, ¿qué es lo que me pudiera contestar el juez? Justo lo que acaba de observar Sandra. ¿Qué es lo que me va a observar? Si me observa, porque si se le pasa, listo. Me va a decir con carácter previo, manifieste usted si va a recibir, porque le estoy citando los artículos, y los artículos hablan de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Pero todos sabemos que la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, ¿cuántas opciones tiene? Un día de vacación para el que me conteste. ¿Cuántas opciones nos da la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario? 2, doctor. 2. Con inventario y post-inventario.
Inventario. Entonces, ¿qué busco? Que el juez me diga con carácter previo, manifieste usted cuál de las opciones de bajo beneficio de inventario citados en su artículo tantos está pretendiendo utilizar. Ah, muy bien. Cumpliendo su orden, señor juez, esta parte manifiesta que tales. Es por estrategia. ¿Me dejo entender? Más o menos, doctor. ¿Y por qué no nombrarlo en el primer en el Porque primer documento, esto, doctor? una vez que el juez lo acepte, lo más probable es que de oficio el juez se convoque mediante edictos o se nombre a posibles acreedores. Conforme hemos avanzado, ¿se acuerdan? Entonces yo necesito saber qué acreedores tenía mi esposo o en su caso mi esposa para que mis hijos no hereden ninguna, porque a veces puede haber deudas que la esposa o el esposo no conocían. ¿Sí o no? Y ahí determino si va a ser con inventario o post inventario. Ahora, si aparecen acreedores, pucha, que dicen, no, mejor no, ustedes saben la opción, ¿no ve? Puedo en el camino renunciar y hacer que los acreedores se hagan cargo. Doctor, y en el eso caso de los... Perdón, ¿eso dónde lo van a lograr, chicos? El cliente con ustedes tiene que portarse como un cristiano que se va a confesar ante el padre o ante el obispo, no sé. Ustedes le tienen que decir, usted me tiene que contar todo para que yo le asesore de la manera más correcta. Hay casos, no me van a negar, hay casos, N casos en los que la esposa tenía deudas y el esposo no sabía. O viceversa, el esposo tenía deudas y la esposa no sabía. Entonces, la pregunta es al cliente y su esposo, si es que falleció, tenía deudas con terceras personas que usted no firmó. Alguna vez se prestaba, doctor, pero me decía que había pagado. Ya. Y se prestaba fuertes sumas, leves. Yo conocí el caso de un transportista que la esposa no sabía que el esposo fallecido en un accidente debía $98,000. El costo de un camión nuevo, casi nuevo. Entonces les tienen que preguntar y les tienen que decir, ya, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Y no sabe a quiénes les debe. No sabría decir, perfecto. Entonces me hago a loquito o por estrategia lo presento, convoca, se espera el plazo y hasta ahí tengo tiempo de cumplir con lo ordenado, ¿cierto? Son muchas cuestiones que se les pueden presentar en un proceso. Si no hay nadie, pues sí, señor juez, opto por el que primero se haga el inventario y después decido. O se haga el inventario y se me determine qué bienes hay. ¿Por qué? Porque los menores no van a aceptar mediante el juez deudas, chicos. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Ya? Hay que tener esos cuidados en materia sucesoria ya en procesos. La experiencia nos va a enseñar, pero por eso les estoy dando la parte práctica, explicándoles acápite por acápite. En la vía voluntaria notarial, un buen memorial no tiene ningún problema. Cobran sus honorarios respectivos y viva la vida. Listo. Bien, chicos, les voy a mandar estos modelos y les voy a mandar un trabajito. ¿Ya? Pueden utilizar como modelos estándar estos, los pueden mejorar, los pueden acortar, los pueden ampliar dependiendo del trabajo práctico que les dé y les puede servir más adelante. Guárdenlos el trabajo que hagan, aparte de que me lo van a enviar. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias, muy amable. Listo, entonces nos vemos la próxima clase, chicos, que estén bien. Listo, doctor.